Bueno, saludos. Live de cobros. Muy buenas noches. Bienvenidos a este live de cobros. Perdónenme por el acercamiento de la cámara. Déjenme yo fijar este comentario. Denme un segundo para yo fijarlo. Fijar comentario. Aquí está. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pedirles excusas porque me estaba dando un tremendo banquete en Bolsa de Valores RD, recibiendo un curso corto de cómo empezar a invertir en la Bolsa de Valores. La verdad es que cuando me presenté lo dije allá, siempre afilando la sierra, siempre buscando mejorar, tener más información para brindársela a ustedes como comunidad. Y me di tremendo banquete con Iván Carvajal, un amigo que incluso estudiamos juntos en la Pucamaima. Y qué tremendo curso, me gustó muchísimo. Y sin más preámbulos, empecemos a hablar del live. Pregunta, ¿me ven bien ahí? Porque veo mi imagen un poquito distorsionada, como inclinada. Denme un segundo. A ver si arreglo esto. Un segundito y empezamos. Deme un segundo. No se me vayan. Ahora sí, yo he comprado como 3 aparatitos de esto y ninguno me funciona. Bueno, este live de cobro la verdad es que es la segunda vez que lo voy a hacer y me gusta que el tema de cobros esté tan motivante en las redes. ¿Por qué me gusta? Porque me doy cuenta de que se necesita. Se necesita, y si se necesita es porque ustedes están allá afuera emprendiendo, están allá afuera vendiendo, y es una queja común que me digan, sí, estamos vendiendo, pero cónchole, qué difícil es cobrar. Y este live tiene 5 partes. La primera parte es personalidad de cobro. Hay personas que simplemente no les gusta cobrar. Y si tú eres una de esas personas, bueno, vamos a buscar la manera de aceptarlo y de que se le busque la vuelta. Que aunque no te guste cobrar, tú puedas cobrar en tu empresa. Yo digo siempre que las cosas que no te gusta hacer, no tienes que hacerlas tú. Por ejemplo, si a ti no te gusta llevar los números de tu empresa, tú no tienes que llevarlo. Tú lo que tienes es que contratar a una persona que los lleve y tú tienes que entenderlos y tienes que poder supervisarlos. Entonces, si no te gusta cobrar, pues igual. Si no te gusta cobrar, simplemente no cobres tú, pero ten un sistema de cobros y exígele a alguien resultados. A mí me pasó cuando yo empecé porque a mí no me gustaba vender. Yo sentía que vender era como forzar a alguien a que hiciera algo. Y cuando contraté a mi primer empleado de ventas, yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo yo puedo exigirle a esta persona que venda X cantidad? Ponte que venda 500,000 pesos todos los meses. ¿Cómo yo le puedo exigir a esta persona que lo haga si yo mismo no lo vendo? Y la verdad es que no importa. Cuando eres dueño de empresa, tú pagas para que hagan un trabajo. Y lo que tú tienes que hacer es pagarle a esa persona todos los meses. Y pagarle a tiempo, pagarle bien. Pero tú no tienes que dominar su área. Deja que esa persona domine su área y tú sí le puedes exigir. En la contratación tú le exiges y si esa persona está de acuerdo, pues simplemente que firme el contrato y que lo haga. Y si no lo hace, entonces tú decides si lo cambias de posición o lo botas o le bajas la meta. Entonces en cobros simplemente hay personas que no les gusta cobrar, que no tienen esa personalidad, que es coger el teléfono y llamar y decir, mira, ¿qué está pasando con la factura pendiente? Son personas que simplemente no lo van a hacer. Entonces, esta primera parte del live es para que tú digas, ¿soy yo una persona que tiene problemas con cobrar? ¿No me gusta cobrar? ¿O soy una persona que no importa? Que lo que necesito simplemente son herramientas.
Veo mucha gente conectándose, veo a Catherine Jiménez, Flora Vic, veo a una persona que se conectaba casi siempre, todos los lives, FMR04, ya me hacía falta, hermano. Entonces, primero pregúntate, ¿soy yo una persona que tiene problemas con cobrar o no? Entonces, si eres una persona que tiene problemas con cobrar, todo lo que vas a aprender es para que se lo pidas, se lo exijas o se lo hagas un sistema para tú poder contratar a una persona que lo haga y pedirle que haga eso por ti. Y si no, es para que lo implementes tú mismo. Este live, como ya es el segundo que hago de cobros, también se va a alimentar mucho de preguntas que ustedes me hagan, preguntas que ustedes quieran saber de cobros. ¿Y por qué les doy yo un live de cobros? Bueno, yo trabajé 8 años en la banca antes de dedicarme 100% a ser asesor financiero. Y el primer trabajo que yo tuve fue de cobros. O sea, yo manejaba una cartera de crédito y mi parte era cobrarla, hacer llamadas de cobro todos los días, ver qué tipo de cosas hacían que el cliente pagara más rápido, qué tipo de cosas hacía que el cliente no pagara y cómo asegurarme de que siempre se mantuviera pagando a tiempo. Porque en los préstamos hay una chulería y es que no es como las facturas, los préstamos hay que pagarlos mensual. Las facturas quizá tú das un servicio y tú lo pagas una vez y ya. Entonces, ¿qué pasa con el cobro? Yo creo que el primer fallo que hay en el cobro es que si no hay una conversación de cobro, que no tiene que ser verbal, puede ser escrito, explico un poco de eso ahora, el cobro se va a hacer más incómodo. Por ejemplo, ayer fue el primer día de la sexta versión o sexta generación del Business Class. Y en el Business Class hay dos formas de pago, o tú lo pagas completo, o tú pagas la mitad ahora y pagas la mitad a los 90 días. Pero eso aparece en mi página de internet, aparece que esas dos formas de pago están. Y cuando se manda un correo, también aparece en el correo. Pero si una persona paga la mitad, inmediatamente mi departamento de contabilidad le manda la propuesta del curso y se le pide que la devuelva firmada. Y aparte que la devuelva firmada, cuando la devuelve firmada, mi departamento de contabilidad de nuevo le manda entonces un acuerdo de pago que dice, bueno, como usted firmó la propuesta del curso, que cuesta $795, y usted decidió pagar $395 ahora, para que usted sepa, les restan $400 y esos $400 se van a pagar en 90 días. Esto es parte de la conversión de cobro y esta conversación se da desde antes de que ellos entren al Business Class. ¿Y por qué debe de ser así? Porque hay veces que la persona se emociona, compra sin leer, simplemente dice, necesito este servicio, lo voy a adquirir y nunca se da cuenta de lo que el servicio implica porque quizá compró emocionado. Pero si el departamento le dice, ok, perfecto, ¿estás de acuerdo con esto? Devuélvemelo firmado. Ya hay de alguna manera una prueba que hace que esta persona, si no va a pagar, simplemente no va a pagar. Es bueno que tú lo sepas. Si es una persona mala paga, si es una persona tramposa, si no va a pagar, te va a pagar una parte y después no te va a pagar más. Pero si es que no quería pagar porque está en una mala situación económica o porque los fondos están escasos o porque lo está dedicando a otra cosa, el tú a los 90 días recordarle que se firmó ese acuerdo y quizás hasta enviárselo, esa firma, para que lo vea, hace que se pueda cobrar más. Entonces, no en todas las industrias se da lo mismo que en la mía, que es un curso, pero esta conversión de cobro siempre debe de estar, y yo creo que siempre debe de estar antes de empezar a dar el servicio. ¿Por qué? Porque antes de dar el servicio, las cosas están bien entre la industria. Por ejemplo, digamos que tú vendas, qué sé yo, digamos que tú le vendas plátanos a X supermercado y tú lo vendes. Entonces, antes de tú entregarlo, tú le debes de preguntar, ven acá, ¿y estos plátanos que yo vendí, en qué tiempo me lo van a pagar? Normalmente los supermercados en el país pagan a 90 días. Hay algunos que pagan a 60, es muy raro, pero pagan a 90 días. Entonces es bueno que tú lo sepas esto porque una relación de cobros es de dos. Está tú que estás brindando el producto o el servicio y está el cliente que fue a quien tú se lo brindaste. Y tanto tú como esta persona tienen que estar de acuerdo con esto. Si no se está de acuerdo, hay veces que es mejor no tomar ese cliente, o como yo le digo, despedir al cliente y no entrar en la conversación. ¿Y por qué? Bueno, porque
no hay cosa que frustre más a un emprendedor que dar el servicio, poner todo su empeño, entregar todo de sí y que cuando el cliente debe de hacer su parte, que es pagar, no te pague. Eso te pone a ti a pensar de no di un buen servicio, qué estará pasando, no estaré en la industria correcta, no estaré haciendo mi trabajo correctamente como empresario, porque la verdad es que molesta y de hecho hasta hay veces que te frustra alguna cosa de la vida porque quizás estabas contando con ese dinero para pagar tu casa o para pagar un préstamo y como te lo prometieron, tú hiciste una promesa para adelante. Entonces, si te lo prometieron y te hicieron esa promesa y tú hiciste esa promesa para adelante y no te cumplieron, entonces ahí empieza a denigrarse la relación entre suplidor, como eres tú, y el cliente. Y entonces la próxima vez que tú veas a ese cliente, quizá no le des el servicio igual como estás acostumbrado a dárselo, o quizá no lo des con la misma emoción, o el cliente sienta que, o el suplidor sienta que hay como una diferencia. Entonces, primera parte, personalidad de cobro. Segunda parte, conversación. ¿Cuántas formas hay de tener la conversación? Bueno, la primera forma es una llamada por teléfono, es decir, mira, me comparte el servicio, no lo pagaste todo, estás acudiendo a un plan de pago o en las condiciones se dio que yo te doy el servicio primero y luego tú me pagas, como puede pasar, pero antes de empezar a darte el servicio, yo quiero coordinar contigo esta parte. Muchas veces no coordina de presidente de empresa a presidente de empresa, muchas veces se coordina con un departamento de contabilidad o con un departamento de cuentas por pagar y muchas veces tú tienes que adaptarte a la forma de pago de la industria. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba con Tania, me dio mucha risa porque en estos días vi un evento de ella y ella mencionó esto, que es que en la industria de las charlas se pagan antes de. Porque si tú vas a dar una charla, tú diste la charla y ya, o sea, tu servicio fue dado. Y si no te pagaron nada antes de, posiblemente, si no te iban a pagar, tú les regalaste la charla a esta persona. Entonces, nos reíamos mucho allí yo hablando porque en Estados Unidos la industria de la charla es que se paga antes de. Pero aquí casi todas las empresas pagan a 30 días, nadie paga antes de. Y a ella le pasó lo mismo que me pasó a mí, y nosotros nos reíamos hablando de eso, porque le dijeron, tú estás loca, o sea, ninguna empresa te va a pagar antes de, todas las empresas pagan después de. Y ella y yo como que tuvimos el mismo pensamiento cuando hablamos de eso, porque como nosotros, por lo menos yo, empecé a trabajar con empresas americanas cuando yo me empecé a certificar como coach y el pago era previo a, no después de yo dar el servicio, yo simplemente pasé mi misma política a cuando yo daba el servicio. Y ella me dijo que mucha gente le dijo a ella que si ella estaba loca, que eso simplemente las empresas no lo iban a aceptar. Y ella, como es muy de emoción emprendedora, dijo, pues yo voy a cambiar la industria. Y en estos días hablé con ella y me dijo que ya, que al igual que a mí, le pagan antes de dar la charla. Hay ciertas excepciones que quizá empresas no lo hacen así, pero eso también va a depender de la categoría de la empresa y de qué tamaño tenga. Entonces, esa es la segunda parte, la conversación de cobro. En la conversación se incluye en la industria en la que estás. Por ejemplo, yo decía que los supermercados pagan a 90 días y a veces hasta 120. Entonces, si tú eres suplidor de un supermercado, aunque tú quieras mucho cambiar la industria, es poco probable que tú consigas que ellos te paguen a 30 días o que te paguen en efectivo. Es posible, pero también es posible que tú pierdas venta por no flexibilizar esa parte. Entonces, con eso te quiero decir dos cosas. Que no tengas miedo de querer cambiar tu industria, que decidas tú cómo tú establecer tu producto, si tu producto va a ser en efectivo, si va a ser al contado o si va a ser a crédito, pero sobre todo que tú sepas cuál es la industria para tú no forzarla a que salga demasiado del esquema. Esas son las partes que son más de mentalidad que de cobro. Ahora entremos a la parte específica de técnica de cobro. ¿Qué pasa con la técnica de cobro? La técnica de cobro tiene que estar avalada por una política de cobro y por un sistema de cobro. ¿Por qué? Porque para tú hacer un cobro bien hecho, tienes que saber a quién se lo estás haciendo. En la política de cobro se debe de establecer, claro, qué va a pasar cuando la factura se vence, a los 0 días de vencida. ¿Qué va a pasar cuando tiene 5 días de vencida? ¿Qué va a pasar cuando tiene 10 días de vencida?
qué va a pasar cuando tiene 15 días de vencida y qué va a pasar cuando tiene 30 días de vencida. ¿Por qué menciono 30? Porque una industria que es muy buena en los cobros es la banca, y la banca empieza a categorizar como productos de más riesgo cuando tú duras 30 días sin pagar. 30 días es un nivel de riesgo, 60 días de atraso es otro nivel de riesgo, 90 días de atraso es un nivel de riesgo todavía más elevado, y más de 120 días de atraso ya ellos empiezan a decir, esta persona no me va a pagar. Y lo mismo yo te recomiendo a ti. Yo te recomiendo que en tu política de cobro tú tengas un análisis de cobro, y eso se hace tú haciendo una lista de todo el que te debe y qué tiempo tiene la factura vencida. Tú dices, cliente A está al día, cliente B está al día, cliente C, bueno, tiene 30 días vencidos. Y que tú, las facturas que tengan más de 120 días, tú te sientes, tú contigo mismo, con tu asesor financiero, con tu abogado, y tú digas, déjame yo sincerizarme conmigo mismo. Estas facturas que están a más de 120 días, ¿yo voy a poder cobrarlas verdaderamente o ya eso es dinero perdido? Es fuerte, es duro, dinero perdido, ya tuviste el servicio, cuando viene a ver si vendes productos, perdiste la parte del costo, porque si vendes plátano tienes que comprar el plátano quizá a un agricultor para luego vendérselo al supermercado, y si el supermercado no te pagó, entonces tú perdiste incluso la inversión que hiciste en adquirir ese producto o en transformarlo. Pero es importante tú no tener un estado financiero que sea mentira, que tú creas que te ganaste muchísimo dinero en el año, pero hay una gran parte de ese dinero que está en cuentas incobrables, lo que quiere decir que tú verdaderamente no te lo has ganado. Entonces, la política de cobro, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿qué va a pasar cuando la factura se vence? Y lo que yo recomiendo que tú hagas cuando la factura se vence es que tú mandes un recordatorio de pago vía correo. ¿Por qué correo? Porque el correo es más suave, es más informal, se puede mandar de manera automática, hay sistemas de cobro para eso, como por ejemplo hay un sistema que se llama Wave Apps, que yo lo recomiendo para que lleven la contabilidad si nunca has llevado contabilidad de tu negocio, y lo recomiendo primero porque es gratis, es muy bueno para aprender a tú entrar a la contabilidad. Y este sistema te permite que cuando tú mandas la factura, tú le puedes poner un recordatorio a los 0 días, a los 5 días, a los 10 días, etcétera, que se mande de manera automática. Y eso quiere decir que le va a llegar un correo al cliente diciéndole, mira, cliente tal, recuerda que te dimos este servicio, aquí está la factura y que todavía no has pagado. A los 5 días de atraso, yo creo que ya debe de haber una llamada, pero no debe de ser una llamada que hagas tú. Debe ser una llamada que haga otra persona. No hay ninguna técnica que te permita cobrar más fuerte y más eficientemente que un cambio de voz. Es como, la aplicación se llama Wave Apps, como de hola. W-A-V corta, A-P-P-S. Wave Apps, para llevar la contabilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque aparte de llevar la contabilidad, este sistema te permite mandar recordatorios de cobro. Entonces, la llamada a los 5 días le decía que no hay nada que haga que el cobro sea más efectivo que un cambio de voz. Porque, no sé por qué, pero es como que las empresas dicen, si esta persona es un emprendedor, si es el mismo que me da el servicio, es el mismo que me vende y es el mismo que me cobra, como que yo sé que yo le estoy haciendo algo a él solamente y yo puedo decirle un cuento, decirle otro y como que no pasa nada. Pero si hay una segunda voz, es como que esta persona puede tener una actitud un poquito más fuerte, más ruda, más cruel y más parecida a un cobro. Cuando tú como presidente de tu compañía o como dador de tu servicio tienes que estar quizá un poquito más chévere con el cliente, un poquito más amigable, porque tu relación se va a mantener en el tiempo. Entonces, tener una segunda voz es muy importante al momento de cobrar. Ojalá que tú tengas un contable ya contratado en tu empresa para tú decirle a tu encargado de contabilidad, mira, hazme estas llamadas de cobro. Ese quizá no es el trabajo principal de la persona, pero si tú le entregas un formulario una vez o 2 veces al mes y le dices, mira, esta es la persona encargada, este es el número de teléfono y este es el correo, hazme la llamada de cobro, puede entrar en el mismo contrato laboral sin tener que subir el sueldo, que contabilidad también te haga llamada de cobros. Si todavía eres tú solo, yo te recomiendo que tú pongas a un hermano, a un amigo, a un tío, a que cobre esas facturas que ya con ese simple correo de recordatorio de vencimiento de factura no te están pagando. Entonces,
Dice Aribel TP. Siempre digo eso, quien da el servicio no recomiendo que sea la cara fea de cobro. Y yo me pregunto por qué la cara de cobro debe ser fea, porque no debe ser así. Pero sí, si tú quieres mantenerte en el tiempo volviendo a dar el servicio, es más fácil cuando tú no eres quien cobra. Sin embargo, sí te puedo decir que si tú no le tienes que cobrar a la persona a la que tú le vas a dar el servicio, también puede ser tú mismo que cobres. Por ejemplo, si la empresa a la que le vas a dar el servicio tiene un departamento de contabilidad o un departamento de cuentas por pagar, tú puedes ser quien cobre. Y te puede poner feo porque si no te están pagando, ¿por qué no? O sea, entonces, ¿qué va a pasar a los 5 días? Una llamada. ¿Qué va a pasar a los 10 días? Dependiendo de tu política de cobro, ya debe de ser o una llamada de otra persona diferente a la primera llamada o una llamada tuya, pero yo no pondría la llamada tuya todavía, yo la dejaría para después, yo la dejaría para los 30 días. ¿Por qué? Porque si ya tú le diste el servicio, otra persona llamó, otra persona hizo una segunda llamada, cuando tú hagas tu llamada, tú puedes portarte como que estás ofendido. ¿Por qué? Porque la factura se venció, tú le mandaste un correo diciéndole que se venció, tú hiciste 2 llamadas del departamento de contabilidad y cobros y ya la factura tiene 30 días vencida. Entonces ya es, mira, ¿qué está pasando con el trato que hicimos? ¿Qué está pasando con el documento que firmamos antes de yo darte el servicio que no estás pagando a tiempo? Y ahí tú puedes ver cómo reacciona la persona y ahí mismo te puedes dar cuenta si esa persona tiene intenciones de pagarte o si no. Te lo digo así, pero quizás te puedes dar cuenta porque en el país, como somos dominicanos, lamentablemente ya hay muchas personas que tienen tigraje, porque es algo quizás intrínseco de nosotros, y te puede allantar, te puede decir, mira, no te preocupes, que ahora mismo no tengo, pero si ya hay una segunda, tercera, cuarta llamada y es el mismo cuento, algo está pasando ahí. Yo recomiendo que a los 5 días sea una llamada, a los 10 días otra llamada, a los 15 días yo recomendaría ya una carta que un mensajero lleve a la empresa, que ya no es una llamada, es una actitud de cobro un poquito más fuerte, es una carta por un mensajero, el mensajero ni siquiera tiene que saber que la carta es de cobro, pero ya se ve una comunicación escrita diciendo, mira, te recordamos que este servicio se dio, no se cobró, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 30 días ya una llamada de tu parte. Si tú haces cada paso de esto, con cada factura que se te venza, es poco probable que las facturas te lleguen a los 30 días. Ahora la gente me pregunta y me dice, Félix, ¿y qué pasa si a los 30 días, después de la segunda llamada, incluso conmigo, la persona no pagó? Ahí tú como empresario debes de tomar una decisión de decir, yo puedo perder este cliente, puedo perderlo, quiero perderlo. Y si lo quiero perder, ¿por qué lo quiero perder? Tú lo puedes querer perder porque es un cliente mala paga. Y los clientes mala paga dañan tu empresa. Porque te hacen creer que tú estás ganando dinero y la verdad es que o estás ganando menos o no estás ganando nada. Y posiblemente estés perdiendo. ¿Por qué? Porque si tú, para hacer ese servicio, tomaste un préstamo y lo tomaste a 30 días y dijiste, bueno, este préstamo que yo tomé a 30 días, yo lo puedo pagar y asumir yo el costo financiero de este préstamo. Hasta ahí estamos bien. Pero si el cliente se pasó más de 30 días, tú vas a tener que pagar un costo financiero por haber dado ese servicio. Entonces, si te vas a ganar un 20% de margen, o si te vas a ganar 2,000 pesos, para ponerte un ejemplo, ya te vas a ganar menos, porque te vas a ganar 2,000 pesos menos los intereses que estén corriendo por ese servicio no pago. Pero aparte de eso, tú quieres decir, ven acá, ¿qué yo hago dándole servicio a clientes que siempre me quedan mal? Me incomodo, cojo pique, tengo yo que estar pendiente a mi departamento de cobro, planeando estrategias diferentes para cobrar. Oye, qué fuñenda esto. Entonces, si es así, tú puedes decir, bueno, pues perfecto. Si no quiero tener a este cliente más y ya estoy cansado de que me quede mal, yo puedo pasarle esta factura a un departamento de cobros o a una compañía de abogados que se encargue de hacer esto. Esto va a hacer que el cobro sea un cobro más duro, eso quiere decir que va a ser más agresivo
va a ser más fuerte el cobro, y por eso es muy importante hablar de la conversión de cobro primero, porque esa firma de abogado lo primero que te va a pedir es: déjame ver la factura recibida, déjame ver el acuerdo recibido, déjame ver la propuesta que tú le hiciste a ese cliente recibida. Si no la tienen, es más incómodo probar que verdaderamente tú diste ese servicio y que ese servicio se te debe a ti. Si tú no quieres perder el cliente, tienes que simplemente esperar y decirle a tu sistema de cobros o a tu personal de cobro: mira, sigue llamando, sigue insistiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En los sistemas de cobro hay cosas que tú puedes hacer para evitar que esto pase. Si tú vendes mercancía, tú puedes abrirle un límite de crédito al cliente, y si ya el cliente llegó al límite, entonces tú no le despachas más. Y eso se hace para tú disminuir el riesgo que un cliente te puede presentar. Pero también está que si no ha llegado al límite, sin embargo, tiene facturas vencidas, tú puedes decirle: mira, como tú tienes factura vencida, aunque tú no has llenado o copado tu límite de crédito, vamos a hacer algo. No te puedo seguir despachando hasta que no me canceles por lo menos esta factura que tiene mucho tiempo vencida. Esas son partes del sistema de cobro que te permite tú decir: ok, genial, ya sé qué hacer cuando pasa cada cosa. Entonces, aquí se han mezclado los temas. ¿Y por qué se han mezclado? Porque política de crédito y sistema de crédito es muy parecido. La política es un texto que tú escribes y que tú se la das al encargado de contabilidad o al encargado de cuentas por cobrar para que cobre. Es lo que debe de pasar cada vez que hay una factura vencida. Y el sistema es el proceso automático. Me explico. El sistema es que ya cuando tienes una política y tienes tu personal entrenado, ya tú no tienes que estar pendiente a eso. Ya ellos saben que las facturas que lleguen a 5 días es una llamada del departamento de contabilidad. Las que llegan a 10 es una llamada del departamento de cobro. Las que lleguen a 15, contabilidad tiene que hacer una cartita, tiene que dárselo a un mensajero y pagársela que el mensajero lo mande. Entonces, ese sistema tú tienes que estar arriba de él por lo menos por 6 meses cuando tú lo implementes para que funcione sin ti. Porque tú no debes estar arriba del sistema de cobros, al menos que tú seas solo. Si tú eres solo, busca lo más pronto posible crecer tu negocio y contratar a alguien, pero el cobro es algo que te quita energía y que te pone en energía de malas. Como por ahí escribieron ahorita, el dominicano se ofende. Así es. Sin embargo, si tú se lo haces a él, también se ofende. Si tú dices: bueno, tú no me has pagado a mí, yo no te voy a pagar a ti, hay también un problema. Entonces, por eso se combinan. Mi recomendación después del live es que usted haga una política de cobro y diga: ahora yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, a 5 días, a 10 días, a 15 días y a 30 días. Voy a definir qué va a pasar después de los 30, si le doy 30 días más al cliente o si inmediatamente se lo paso a una firma de abogados, y voy a implementar ese sistema. Pero aparte de este sistema, debe de haber algo que lo hablo ahora porque ahora es que hace sentido. Si tú le abres crédito a mucha gente, yo creo que algo que no se hace casi nunca en ninguna empresa es evaluar el cliente al que tú le vas a abrir crédito. ¿Y cómo tú evalúas eso? Bueno, sencillo, contratando un sistema de buró de crédito, que en el país hay 2, uno se llama TransUnión y otro se llama Data Crédito, y diciéndole al cliente: lléname esta solicitud de crédito primero, te voy a evaluar, y ahí el cliente te autoriza a que tú lo busques en los burós de crédito, tú lo buscas y tú ves cómo se comporta. ¿Por qué? Porque ahí tú ves cómo el cliente ha estado pagando sus compromisos bancarios. O si no tiene compromisos bancarios, tú ves que no tiene y tú no le abres mucho riesgo de crédito porque tú dices: no sé si me va a quedar bien o me va a quedar mal. Si tú no quieres gastar todavía en un sistema de buró de crédito, yo te recomiendo que tú le pidas 3 referencias comerciales: una bancaria, una de alquiler y una de suplidor. Y el sistema tuyo de evaluación de crédito va a ser tú mismo llamar a donde vive, por ejemplo, si vive alquilado, y tú preguntar: ven acá, yo trabajo en tal empresa, yo le voy a dar este servicio a este cliente. Sin embargo, antes de dárselo, como se lo voy a dar a crédito, te quiero preguntar: ¿cómo te paga este cliente? ¿Te paga bien? ¿Te paga a tiempo? ¿O se te atrasa? Esto, para que ustedes sepan, es totalmente legal y ningún cliente debe de ofenderse porque tú simplemente estás
buscando la manera de protegerte. De hecho, antes de la Data Crédito y antes de TransUnión, así era que los bancos se daban cuenta si un cliente pagaba bien o mal. Cuando un cliente iba al banco a pedir un préstamo, ese oficial de negocios llamaba a los bancos donde tuviera préstamos y preguntaba: ven acá, este cliente, ¿cómo te está pagando? ¿Te está pagando bien? ¿Te está pagando mal? Entonces esto es algo totalmente legal y que el cliente no se puede ofender, porque tú lo que estás buscando es la manera de darle un servicio y, aparte de dárselo, de facilitarle un plan de pago para que el cliente lo pueda pagar más fácil. Entonces, antes de entrar a las preguntas, voy a ir resumiendo. Para mí, un buen cobro tiene 5 partes. La primera parte es personalidad. Tú definir si tienes una buena personalidad de cobro o si no la tienes. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque si tienes una mala personalidad de cobros y haces la llamada de cobros o el correo, posiblemente tú te delates. Y tú digas: mira, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están los hijos? Ay, qué bien, te fuiste de fin de semana. Y al final tú digas: mira, ¿y la facturita? ¿Cómo está? Entonces, eso hace que a ti te pierdan seriedad, porque tú le estás mandando una señal clara al cliente de que tú no le quieres cobrar, de que a ti te da vergüenza cobrarle. Y cuando el cliente siente eso, dice: me voy a aprovechar de esto, me voy a jalar de esto. O sea, no todos lo hacen, el que es serio y simplemente paga, pero eso puede pasar. Primera parte, personalidad de cobro. Segunda parte, conversación. Ya me vas a comprar el servicio, ya me dijiste que sí, ya incluso me depositaste una parte, pero hablemos ahora de cómo me vas a pagar esta otra parte. Esa conversación no tiene que ser verbal, me gusta más que sea verbal, de presidente a presidente de compañía o de director a director, para que ahí se sienta: mira, tuvimos esta conversación. Pero puede ser un correo donde tú hasta le preguntas al cliente: perfecto, ya me pagaste la primera parte, ¿cómo me vas a pagar la otra? No se lo debes dejar a una coletilla que haya en tu factura que diga: mira, esta factura debe de pagarse en tal momento, porque normalmente la gente no lee eso, no lo lee. Tercero, política de cobro. La política de cobro tiene es un texto que tú escribes y lo usas incluso para entrenar a tu personal de cobros, y tiene lo que va a pasar dependiendo cuándo el cliente pague la factura. Algo que se me olvidó decir ahorita es que, según tu política de cobro, puede haber un descuento por pronto pago. Tú le puedes decir al cliente: mira, este curso que yo tengo cuesta $795, pero si tú lo pagas al contado, te lo voy a dejar en $750. O si lo pagas a crédito, te va a subir a $800. Eso es una forma de política de cobro sin decirle que es política de cobro. En la factura mucha gente dice: si me pagas a tiempo, te voy a descontar un 5% para que me pagues a tiempo. Si me pagas tarde, te voy a poner un 2% de mora. Algo que pasa mucho es que, aunque tú le pongas eso en la factura, hay empresas que no te reconocen la mora, que aunque te paguen tarde, no te reconocen la mora. Entonces, para esto es muy importante tener la conversación de cobro. Y esta sí debe de ser verbal. Si va a haber mora, debe de ser una conversación verbal. Mira, para que tú sepas, si la factura tú me la pagas tarde, tiene una mora. Y la mora es de tanto. Y deben de tratar de por lo menos hacer el cálculo por teléfono, si lo permite. Por eso es muy importante tratar de tener otra persona en cobros, para que sea esa otra persona, que no es la misma que da el servicio, que haga todas estas conversaciones. Cuarto, sistema de cobro. Es tu implementación de la política, y es que todo el mundo en la empresa que trabaja cobros sepa exactamente qué va a pasar cada día de cobro de atraso de la factura. Si no estuvieron aquí cuando lo dije ahorita, 0 días, un correo de recordatorio. 5 días, una llamada. 10 días puede ser otro correo un poquito más fuerte, más cruelmente escrito. 15 días, una llamada del mismo departamento o de un departamento diferente, o una carta vía un mensajero, que el mensajero la lleve y se vea un rastro escrito. 30 días, una llamada tuya. Una llamada tuya, todo bien, bebé. Una llamada tuya de cobros, y tú molestarte un poco y decirle: mira, ¿qué pasó? Mi departamento me ha dicho que te ha llamado ya 3 veces y tú le has dado fecha y la has incumplido. Yo quiero saber qué va a pasar con esta factura, porque ahora hasta me siento un poquito preocupado. Si el cliente se ofende, de verdad que no debería, porque el que está pagando tarde es él.
Y ya para terminar, una evaluación de crédito que te permita saber qué tanto crédito tú le puedes abrir a una persona, y eso se puede hacer o pidiendo referencias comerciales o contratando un buro de crédito para que tú puedas ver cómo se comporta en sus compromisos bancarios. Bueno, señores, ese fue el live de cobros. No sé si tengan alguna pregunta específica que me quieran hacer ahora mismo, algo que le ha pasado a ustedes, un cuento que me quieran contar. Les voy a dar 2 minutos para eso. Y en lo que crean las preguntas, les cuento que tengo el taller Finanzas 101 y el taller Finanzas para Emprendedores en marzo. Es el sábado 16 de marzo y es en el Hotel Intercontinental. De verdad que es un día entero de finanzas, no tienes que ir a los dos, puedes ir al de la mañana o al de la tarde. Y ahora mismo están en descuento, tienen un 15% de descuento por Early Bird, por comprar temprano, por no dejar todo para último. Entonces, el precio de Finanzas 101 sin descuento es $90 y el de Finanzas para Emprendedores 95. Con el descuento bajan a 77 y a 81. O sea que si de verdad, si quieres seguir mejorando tus finanzas, puedes pasar por allá y tener un banquete financiero conmigo, 4 horas cargadas de finanzas personales o 4 horas cargadas de finanzas de negocios. Como siempre, has sido un público excelente por aquí, has estado bastante calladito hoy, parece que te gusta mucho el tema y no quieres ni abundar ni nada. Si tienes alguna pregunta me la puedes hacer ahora, y si no, simplemente de verdad que pasen buenas noches. ¿Ninguna pregunta? Bueno, parece que todo está claro. Pues señores, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó, coméntalo, pásalo, se va a quedar arriba por 24 horas. Y las informaciones del taller están en el link en la bio, o me puedes escribir por DM, que normalmente siempre soy yo que contesto. Chao, chao, un placer. Y tocayo, gracias por estar aquí. Bye, bye.